Bueno, mi nombre es Carlos Ordóñez Troya, yo soy médico pediatra, intensivista, soy graduado como médico en la Universidad de Cuenca, promoción 2008, soy graduado en la Universidad Maimónides de Argentina, promoción 2013, y soy graduado de la Universidad de Buenos Aires, promoción 2016 como intensivista pediatra. Trabajo actualmente en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca como jefe de unidad de cuidados intensivos, en el Hospital Santa Inés como intensivista pediatra, y ejerzo mi consulta privada de pediatría en el Centro Médico Romac Premier. Bueno, compañeros, el día de hoy estamos con el doctor Carlos Ordóñez y vamos a presentarles el tema de bronquiolitis, tocando temas bastante específicos acerca de lo que es esta patología y conociendo un poquito más acerca de lo que es este tema en general. Bien, la bronquiolitis es una enfermedad que afecta a menores de 2 años. Se define como el primero o algunos autores el segundo episodio de sibilancias en un menor de 2 años, ¿sí? La etiología o el origen de esta enfermedad por lo general es netamente viral, siendo el virus sincicial respiratorio el que encabeza este tipo de infección, que prácticamente lleva a una colonización a nivel endobronquial que produce un descascaramiento de la luz de la misma, generando una inflamación y por ende la consiguiente broncoobstrucción, es decir, lo que hablaríamos de un cierre bronquial, ¿sí? La bronquiolitis es una enfermedad autolimitada, es decir, una vez que pasa la noxa o las toxinas virales, esta empieza a remitir en el transcurso de 5 o 7 días, siendo únicamente necesario como tratamiento una adecuada hidratación, control del alza térmica del bebé y una adecuada oxigenación. Los criterios de hospitalización, pues obviamente en una bronquiolitis va de la mano de las diferentes categorizaciones, scores o en su defecto escalas, ¿sí? Como la escala de Silverman, que nos ayudan a clasificar la gravedad de la enfermedad. El criterio de hospitalización per se es la disminución de la saturación de oxígeno, que no debe descender por debajo del 90% a aire ambiente. Si quieren algo. Sí. Doctor, ¿en qué época del año tiende a haber mayor frecuencia para contagio de la bronquiolitis? Bien. Aquí en Cuenca. Justamente estas son las épocas, sí, que acá en nuestra ciudad empezamos con un contagio o un pico alto del denominado virus sincicial respiratorio y a la par del virus de la influenza, ¿sí? Además es una época que en nuestra zona o en la zona sierra va muy de la mano del inicio escolar. Entonces el inicio escolar, así como de las guarderías y todo, predisponen a que los hermanitos mayores, en el caso que ya estén asistiendo a escuelas, traigan el virus hacia la casa y por ende contagien a los bebés más chicos. Y además, los niños que se encuentran ya asistiendo a guarderías, ya sea desde los 6 meses en adelante o algunos desde 3 hasta los 2 años, pues también tienden a tener un mayor contagio en estas épocas. ¿Sí? Como les repito, los dos virus, sincicial respiratorio e influenza, que son los que más se rescatan. Sin embargo, no se olviden que hay adenovirus, metaneumovirus, parainfluenza, que también pueden gatillar la enfermedad. Toca el tema de lo que es las guarderías. Vemos que en diferentes patologías el hecho de que el niño ingrese en una guardería es un factor de riesgo. En este en específico es un factor de riesgo elevado o promedio. Cristian, yo hablaría de un riesgo promedio. Factores elevados, pues siempre consideramos menor de 6 meses, ¿sí? Por un tema de desarrollo pulmonar. El niño menor de 6 meses no tienen los denominados poros de Kohn, es decir, son como unas conexiones interalveolares que permiten al niño mayor tener una mejor descarga. Es decir, si se cierra un segmento alveolar, pues como está interconectado, el resto de segmentos pulmonares pueden trabajar. Por eso la edad menor de 6 meses es un factor de riesgo. 2, que tenga alguna enfermedad de base, como una cardiopatía congénita. Hoy por hoy la incidencia de cardiopatía congénita ha aumentado mucho en nuestro medio y ha llevado, ¿sí?, a tener mayor riesgo de tener una complicación de la bronquiolitis, ¿sí? Otra cosa que puede, o más bien dicho genera, es obviamente un estado de desnutrición, hacinamiento en el hogar, drogadicción, padres con antecedentes de atopía, rinitis, es decir, que tengan una enfermedad atópica, ¿no? Puede ser a nivel dérmico, a nivel de hiperreactividad bronquial. Entonces, esos son criterios mayores, o más bien dicho, factores de riesgo, más allá que el hecho de estar en una guardería, que claro, constituye un factor, pero promedio. Y como usted menciona, entonces,
Por ejemplo, ¿es un factor de riesgo presentar una madre fumadora dentro del embarazo o al momento de dar la lactancia para el bebé para tener una bronquiolitis? Exactamente, la noxa del cigarrillo, o lo que se llama un exposoma, ¿no?, es lo que actualmente estamos viendo la mayor incidencia de problemas respiratorios sostenidos, porque capaz antes existía una gripe, una tos, la misma bronquiolitis, pero que se autolimitaba en cuestión de días. Ahora esa tos se vuelve una tos crónica, más allá de 15 días, 21 días para algunos autores, y lo que genera este tipo de perpetuidad, es decir, que se sostengan los síntomas, pues son los exposomas, es decir, el ambiente de exponerse al humo del tabaco, al humo de los vehículos, de los buses. Entonces todo eso lastimosamente genera un ambiente en contra del niño que desencadene una bronquiolitis. Listo, doctor. Por ejemplo, también queríamos preguntarle, nos daba curiosidad, en cuanto a los predisponentes, también decía que el sexo masculino es el más predisponente a presentar una bronquiolitis. Dentro de su consulta, ¿cuál es el más predisponente dentro de la ciudad de Cuenca que usted ha podido observar? ¿Cuál es el más predisponente? ¿El sexo masculino predomina? Bien, sí, el sexo masculino tiende un poco más a llevar, sí, a puntear este tipo de enfermedad, inclusive desarrollando algunas complicaciones graves, es decir, niños que terminan en asistencia respiratoria mecánica son más varones que mujeres, ¿sí? Se habla mucho, pues, del tema de la composición digamos, de la descarga hormonal que se tiene desde pequeños, ¿sí? Más allá de la morfología pulmonar, porque siempre vamos a hablar de lo mismo. Entonces sí tiene efectivamente una predisposición varones versus las mujeres. Doctor, y por ejemplo, nosotros para el manejo inicial de un paciente que tenemos sospecha de bronquiolitis, ¿qué tipo de exámenes son los que se hacen de cajón o ese examen físico o historia clínica que se tiene que realizar para poder diagnosticar una bronquiolitis? Bien, excelente pregunta, y ahí está lo que capaz me faltó en la definición. El periodo, o más bien dicho, el episodio de sibilancias, ¿sí?, que tenga un niño menor de 2 años, ya sea el primero o hasta el segundo episodio, ese es bronquiolitis. Es decir, con un adecuado examen físico nosotros podemos diagnosticar de bronquiolitis, escuchando sibilancias, ¿sí?, a nivel de los campos pulmonares. Ya sea, preguntaríamos ahí a la madre si es la primera vez, es decir, ¿cómo sabemos eso? Porque capaz la mamá no les va a saber responder, sí, mi hijo tuvo sibilancias hace 2 meses, sino usó o no salbutamol o algún tipo de broncodilatador en el transcurso de la vida. Entonces, muchas veces la mamá va a decir, sí, le nebulizaron con unas gotitas, luego no, le dieron un aerosol o le dieron corticoide porque decían que el pecho de mi hijo o de mi hija estaba cerrado. Entonces, esa anamnesis sumada al examen físico les va a dar el diagnóstico de bronquiolitis, ¿sí? Radiografía, cuando clínicamente tengo una buena auscultación, una buena historia clínica, me va a apoyar. Sin embargo, no es algo realmente obligatorio contar como para diagnosticar bronquiolitis. Cuando pido una radiografía, un par radiológico en pediatría con una bronquiolitis, es cuando sospecho que aparte de esa bronquiolitis el niño puede tener una neumonía, ¿no? Entonces esa inflamación, esa condensación pulmonar está generando el gatillamiento y por ende la broncoobstrucción o la hiperreactividad bronquial que me lleva a la bronquiolitis, ¿sí? O cuando sospecho de una malformación cardíaca, cuando sospecho de una malformación pulmonar, algo adicional, ahí sí me apalanco de la radiografía. Caso contrario no, ni siquiera un hemograma. ¿Por qué motivo? Porque siempre voy a inferir que es un episodio viral. En menores de 2 años, la mayoría de infecciones son de orden viral, ¿sí? Entonces no me sirve mayor examen. Ok. Y doctor, ¿cuáles son los criterios para hospitalización a un paciente con bronquiolitis? ¿Con qué criterios nosotros tenemos que hospitalizar? Bien, el criterio que nosotros en consulta externa, si ustedes desarrollando su internado, medicatura rural, pueden hacerlo de entrada, pues es la saturación, ¿no?, y la dificultad respiratoria que tenga ese paciente. Si yo tengo una saturación por debajo del 90%, una frecuencia respiratoria que de acorde al rango de edad está por encima de lo tolerado, pues ese paciente, si no está con fiebre, ¿sí?, o algo adicional que me genere este desbalance, tiene criterios de hospitalización por hipoxia, ¿sí? De ahí, como les decía, existe la escala, entre ellas la de TAL, que vemos el tipo de respiración, si usa los músculos intercostales, subcostales, está con una frecuencia cardíaca elevada para la edad, si tiene una saturación de oxígeno menos. Yo categorizo, ¿sí?,
y si no responde al tratamiento inicial, que obviamente es oxigenar bien al paciente, bajarle la fiebre, algunos dicen usar broncodilatadores, otros dicen no, porque como les decía hace un momento, la descamación endobronquial del virus que produce esta inflamación es la que va a generar, ¿sí?, y va a perpetuar este cierre bronquial y por ende la bronquiolitis, ¿sí? Entonces, por más broncodilatador que usemos, pues no vamos a lograr revertir el cuadro, ¿sí? Entonces, ese sería un criterio de hospitalización, sobre todo dificultad respiratoria y la saturación. En pediatría, chicos, siempre vamos a tener algo adicional también, que es el factor social, riesgo social. Si ustedes ven que es un niño que aparte está desnutrido, por más que sature bien, que no tenga dificultad respiratoria, pero está sibilante, le costó a ustedes recuperar y bajarle la fiebre, pero tiene un mal medio social, la mamá por ahí es descuidada, está en hacinamiento o algo, también es un criterio de hospitalización que hay que tener en cuenta. Y en cuanto a lo que serían las complicaciones más frecuentes que puede dar esta patología. Bien, como complicación, la más frecuente es una insuficiencia respiratoria y un distrés respiratorio, ¿sí? Es decir, el chico se cansa, no le entra la suficiente cantidad de oxígeno, tampoco sale el CO2 por la patología como tal, presenta dificultad respiratoria increscente y llega a apnea, ¿no?, porque se fatigó los músculos, ¿de acuerdo? Entonces ahí necesitamos asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Puedo tener también neumotórax, ¿sí? Puedo tener enfisemas, porque al ser una patología de atrapamiento, cuando hay algo muy brusco y no se permite una adecuada exhalación, pues existe una injuria por barotrauma de nuestros propios tejidos que genera el escape de aire, ¿sí?, ya sea hacia el pulmón o hacia la cavidad pulmonar, que ya hablaríamos de un neumotórax, o en su defecto hacia la parte cutánea, que hablaríamos de un enfisema. Algunas veces incluso se ha visto en niños por ahí a mayores de 1 año y medio neumorraquis, es decir, hay tanto escape de aire que llega a nivel, ¿sí?, de la médula como tal. Doctor, y para terminar, queremos saber los criterios para dar el alta a un paciente complicado en cuanto a bronquiolitis y cómo usted recomendaría hacer la prevención dentro de nuestro campo, en nuestra situación, en la ciudad de Cuenca. Bien, el criterio de alta del paciente siempre vamos a basarnos en cómo está su forma de respirar y cuánto está saturando de oxígeno. Si se alimenta solo, es decir, tolera vía oral, de acuerdo, tanto líquidos o comida, y eso sí nos va a llevar, ¿sí?, a un criterio de poderle seguir el tratamiento en casa al paciente, ¿sí? Si es que controlado su curva térmica, repito, una saturación por encima del 90% y que esté comiendo e hidratado, ¿sí?, y que no tenga ningún factor de riesgo social. Eso es muy importante porque hago énfasis, ya que como es una enfermedad que hay que tener un poco más de cuidado y tener signos de alarma para volver, muchas veces cuando tiene factores sociales los papás directamente ni le ven y tenemos ahí las mayores complicaciones, ¿sí? La prevención, pues siempre hablamos de un adecuado lavado de manos, ¿sí? Las veces que sea necesario, obviamente en los 3 momentos, antes, después de las comidas, antes, después de ir al baño, antes, después de tocar para nosotros los médicos un paciente, o para los profesores tocar un niño, ¿sí? Que los familiares de niños que sepan que en las guarderías alguien más se contagió o está con fiebre, pues evitan mandar los días, es que es complicado por un tema laboral, como si tienen establecido un horario de sus menores que estén a cuidado de, en este caso, la guardería, ¿sí? Y obviamente en épocas invernales no acudir a centros en donde tengamos mucha concentración con niños menores de 2 años, ¿no es cierto? Hablemos ahora justo de época navideña, no le voy a estar sacando al niño el 20 o en estos días que pasó el Viernes Negro a lugares como los centros comerciales, mercados, donde hay muchísimo hacinamiento y sabemos que hay una circulación alta tanto de influenza y virus sincicial respiratorio. Doc, ¿alguna secuela que tengan los pacientes que han tenido bronquiolitis? Sí, Cristian. Lastimosamente hay una secuela que se conoce como bronquiolitis obliterante o enfermedad postviral, ¿no? Y esto es un daño pulmonar muy grave, sobre todo en pacientes que terminan en ventilación mecánica, que han requerido muchos días de ventilación mecánica, pues a la larga hacen fibrosis pulmonar, terminan los pulmones muy duros, sí, realmente la capacidad pulmonar baja muchísimo hasta que puedan ellos seguir creciendo y de alguna manera compensar, por decir así, esta cicatriz que tuvieron efecto de este virus o de esta patología. Listo, doctor. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya servido a los chicos también. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ya, Cristian, gracias a ustedes, ¿sí? Que pasen.